Bueno, no, a los bienes personales considero que no hay más cambios. Obviamente si alguien después, ya sean alumnos o bueno, contribuyentes tienen alguna duda respecto de evaluaciones o de situaciones personales o reales de su vida, me pueden contactar ahí o me escriben un comentario. Bueno, voy a hablar un poco de las sociedades y el tema del ajuste por inflación, que también es un tema muy importante. Entonces, en el caso de las sociedades, que hasta hoy, como dije en el anterior video, está grabado 30%. Bueno, en la realidad tenemos digamos, balances en moneda homogénea, balance en moneda histórica. O sea, con el ajuste por inflación contable y sin el ajuste por inflación contable. Bueno, yo entiendo que se tiene que partir de lo histórico, o sea, porque el ajuste por inflación impositivo se calcula distinto al ajuste por inflación contable. Entonces, yo tendría que depurar, por así decirlo, el estado contable, si está expresado en moneda con inflación, sacarle la inflación contable y bueno, partir desde cero de lo histórico. Estamos que hay información más fácil de tener sí, en los registros contables. Partiendo de eso, eh, las sociedades de capital saben que al quinto mes o antes del quinto mes deben presentar, de la fecha de cierre de ejercicio, deben presentar su balance, su declaración jurada, eso quise decir. Bueno, y recuerden que siempre que hay cuestiones que previo a la presentación de la declaración jurada inciden en el cálculo del impuesto a las ganancias, que por lo general son las gratificaciones del personal, que tienen que estar pagadas antes del vencimiento para que sean deducibles, y el tema de los honorarios de directores. Bueno, que eso es lo que vengo a explicar un poquito porque el año pasado hubo mucho revuelo respecto a este tema. Bueno, y la postura de profesionales es que primero se hace el ajuste por inflación y una vez que tenemos el ajuste por inflación, calcular el famoso límite variable de los honorarios de directores. Bueno, y tiro otro tip, tengo presente, que en el caso de calcular el límite variable sí se tiene en cuenta que la utilidad ajustada. Para hacer la formulita del límite variable de directores, que ya la sabe, calcular el famoso 25% de utilidad contable antes de impuesto a las ganancias es el límite variable, porque el límite fijo quedó en la historia, no se aplica casi nunca. Salvo que te dé quebranto contable y que sea ajustado. Acuérdense, un quebranto contable ajustado daría la aplicación del límite fijo de honorario. Bueno, con respecto al ajuste por inflación, como ya lo dije en videos anteriores, en 2020 es mucho más fácil porque todos los meses de fechas de cierre corresponde hacer el ajuste por inflación. De enero a diciembre, si se cierra en enero, 31 de enero, 29 de febrero que fue el 2020, 31 de marzo, 30 de abril, así sucesivamente. Si se hizo el ajuste se tiene que hacer el ajuste por inflación. Y ya ahora sí estaríamos con el tema del sexto, ya no es más el tercio que hubo en un momento cuando inició el ajuste por inflación, se aplicaba el tercio, que bueno, todavía hay algunos casitos que todavía se aplica el tercio, entonces todavía por ahí vamos a ver que hacen juradas con un tercio de ajuste por inflación y después ya definitivamente es un sexto. Así que si yo empiezo este año, por ejemplo en 2020, a una empresa, para hacer el ajuste por inflación tendría que tener en cuenta el sexto. ¿Estamos? Bien. Para el ajuste por inflación le voy a tirar así como algunas cuestiones prácticas, que obviamente después con números es mejor hacerlo. Es más, siempre a ustedes les doy los apuntes de reparo, porque es la mejor forma de entender el ajuste por inflación, porque es un tema no tan fácil y la ley está explicado muy teóricamente y no se entiende mucho. A mí también me costó mucho, así que lo aprendí el año pasado.
Entonces, siempre la gran frase para armar el ajuste estático es la siguiente: yo el activo computable lo tengo que realizar por detracción, o sea, detraer que lo que es no computable, y todo lo que es pasivos es por conformación. Tengo que ir tomando los que van y que restan al activo computable. Entonces, esa sería la primera como punto de partida para realizar el ajuste por inflación estático, que es el primer ajuste que se hace por lo general. Recordemos que el ajuste estático, ¿qué es? Es tomar el balance cerrado inmediato anterior y analizar lo que recién acabo de decir: activo por retracción, y pasivo por conformación. Dentro del activo, como ya les di a entender, tenemos activos computables y activos no computables. A modo de ejemplo, voy a dar algunos activos computables y mejor dicho, no computables, o sea, los que se restarían del activo total que surge del balance cerrado inmediato anterior. Bueno, el caso más común son acciones, fondos comunes de inversión o todo lo que ustedes ven en el artículo 65 de la ley de ganancias no computable, porque está protegido por la inflación. Por eso es no computable. ¿Estamos? Después, otro caso que es muy conocido y es muy probable que se los tomen a los que están estudiando: todo lo que es retenciones y anticipos, siempre y cuando el impuesto determinado sea mayor. En ese caso es no computable. En el caso contrario, que significaría que si el impuesto determinado es menor a los pagos a cuentas, daría saldo a favor. Si da saldo a favor, ese saldo a favor es computable porque obviamente está expuesto a la inflación. No es lo mismo tener un saldo a favor de 2018 que de 2019. Yo perdí capacidad para computarlo contra un impuesto que después, en 2020, aumenta las cosas, y bueno, saben que con la inflación es así. Entonces, el saldo a favor que surja, si es un crédito, va a ser computable, y si va a ser absorbido, va a ser no computable. Esta es mi explicación un poquito más técnica. No quiere ser tan técnico porque, bueno, para eso se viene de la clase y se explica bien. Pero bueno, ya adelante ese tema. Después, podría haber, obviamente, se podría tomar eso también, en la parte de los créditos, si se impositivamente aplica el criterio de reales para determinación de incobrables, el incobrable también sería no computable, se debería de traer de la base. Bien, y bueno, el activo no computable por excelencia, ¿cuál es? Los bienes de uso. Bien de uso es no computable. Bien de cambio sí es computable, porque muchos tienen la idea de que bien de cambio es no computable. No, es computable el efecto impositivo. Entonces, el bien de uso es no computable y se evalúa valor residual contable. O sea, se resta el valor residual contable. No se resta, ahí no se mezclen con los índices ni nada de esas cuestiones, porque ahí empiezan a que, o si hay 20 reemplazos también, se empiezan a marear porque se empieza a mezclar todo. No. El valor que se detrae es el que surge del balance de valor residual. Con la única aclaración que voy a dar ahora, que la vi mucho, que es si en el caso de que yo en el balance anterior, o sea que estoy analizando el ajuste estático, tengo un bien de uso, pero en este año fiscal yo enajeno ese bien de uso, pasa de ser no computable a computable. O sea, lo he visto en muchos casos. Entonces, repito, si yo tengo un bien de uso, el año pasado lo tenía y este año lo vendo,
ese bien de uso que yo tengo expuesto en la contabilidad del año pasado pasa de no computable a computable. ¿Qué significa? Que no debería restarlo. Esa sería la idea. Bueno, y después, dentro de lo que es la parte de activos, por ahí también he visto, porque la norma lo aclara así también, que las existencias finales de bienes de cambio se evalúan según el criterio de lo impositivo. Obviamente, el contable puede ser el mismo o distinto. Por lo general, la ley impositiva tiene una forma de evaluación que está en el artículo 56, con su posible costo en plaza, que es una opción favorable en el caso de que sea menor, se usa, si no, no se usa. Bueno, eso también podría generar, no diría yo como un ajuste de activo no computable, sino que sería un ajuste de evaluación impositiva, en más o en menos. Eso puede ser de los dos lados, en más o en menos. Bueno, eso respecto de títulos públicos es computable, por las dudas, claro, porque ahí ustedes se lo mezclan. No, títulos públicos es computable, o sea, no se restaría. Bueno, y los intangibles también son no computables, porque estarían dentro de los bienes, como los bienes de uso, el mismo el tratamiento porque tiene valor residual. Bueno, es como bien de uso, así que ustedes ya saben que es no computable. Respecto a los pasivos, el único pasivo que por ahí es no computable, acuérdense que era por conformación, o sea que no tendría que sumarlo para después restarlo, porque genera confusión la ley ahí cuando dice eso. Con números se entiende después esto. Es el pasivo por impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias a pagar como cuenta de pasivo, es no computable, ¿estamos? Y lo que por ahí vi y hay que tener mucho cuidado es el tema de los honorarios directores a pagar, que es una cuenta que, como se decía en asamblea, no la van a ver en el estado contable, pero que después con una área se puede registrar eso e incide porque es un pasivo computable. Entonces, en la contabilidad capaz que no lo vean, pero después la asamblea lo asigna y se olvidan siempre de incorporarlo como pasivo computable. Bueno, hecho esta aclaración de activos menos pasivos, entonces, repito, si el activo computable es mayor que el pasivo computable, eso me genera que una pérdida de ajuste estático, y casi inverso, si el activo computable es menor que el pasivo computable, me genera una ganancia por ajuste estático. Entonces, ese es el famoso capital expuesto a la inflación. En el caso, vamos a poner una sociedad que sea el 31 de diciembre de 2020, tendría que hacer ese capital expuesto por el índice de diciembre de 2020 sobre el índice de diciembre de 2019 menos 1. Acuérdense porque se ve no el incremento, sino que el efecto de la inflación anual. ¿Estamos? Eso sería ganancia o pérdida. Pero fíjense que eso no va por un sexto todavía. A lo último se hace el sexto, ¿estamos? Entonces el ajuste estático, activo por detracción, menos pasivo por conformación. Si da mayor el activo que el pasivo es pérdida. Y si es al revés, ganancia. ¿Estamos? Ese sería un componente del ajuste por inflación. Y el segundo componente del ajuste por inflación es el ajuste dinámico. En la ley taxativamente que hay causales de ajustes positivos y ajustes negativos. En el artículo 106, inciso D, 1 y 2, están bien claritos los ajustes positivos y negativos. Aportes de capital sería un ajuste negativo, distribución de dividendos sería un ajuste positivo. Estoy tirando así ejemplos, eso está en el artículo 106, como dije yo, con una lectura. Compra de bienes de uso, puede ser de retiro de socios en SRL. Hay cuestiones por ahí, la sociedad anónima hay que tener en cuenta algunas cosas, en la sociedad anónima otras. Cuando hagamos práctica eso lo vamos a ir puliendo, pero bueno, también sería una disminución de capital, si se decide por asamblea. También hay un ajuste dinámico
que si en el caso de que se decida hacer una reducción de capital, como está saliendo plata, se está beneficiando la sociedad, así que hay un ajuste positivo. ¿Estamos? Y después, lo que también veo mucho es el tema de los honorarios directores. La parte que es no deducible es que un ajuste dinámico positivo. ¿Estamos? Eso también tenganlo presente porque es una práctica cuando hacen los límites. La parte de los honorarios directores no deducible, o sea, la parte no computable para el director, ustedes por ahí lo ven más con el director, es un ajuste dinámico positivo. Entonces, bueno, ustedes ahí deberían que detectar, en el ejercicio lo vamos a hacer, detectar todos los ajustes dinámicos positivos y negativos. Y yo lo que hago siempre es que un subtotal de ajuste dinámico, porque me gusta determinar si realmente que el ajuste por inflación dinámico de ganancia o pérdida. Capaz que tenés más ajustes positivos que negativos, entonces te generó ganancia, o al revés, hubo más ajustes negativos que positivos, o fueron todos positivos o fueron todos negativos. O sea, eso depende de cada situación en particular. Entonces, una vez que ya tenemos determinado el ajuste por inflación dinámico, se empieza a hacer como el resumen, que es ajuste por inflación estático, pérdida tanto o ganancia tanto, ajuste dinámico, pérdida o ganancia tanto, se suman, y eso que me da la pérdida o la ganancia por inflación. Esa pérdida o ganancia por inflación no es la que va a la declaración jurada, porque previamente ahora sí hay que hacer el famoso 1/6, que es la imputación que se le hace a cada periodo fiscal en cuotas de 1/6, estamos ya sea en ganancias o en pérdida. Eso se expone en la columna 1 en caso de pérdida, porque contablemente tienen otra inflación. Y bueno, ustedes seguramente partirán de la idea de que tienen una contabilidad histórica, así que sería un ajuste negativo si es pérdida, y si es ganancia en la columna 2. Y acuérdense que después de calcular el ajuste por inflación iría el tema de los directores, ¿estamos? Que sería el otro ajuste post balance que se tiene en cuenta a la hora de liquidar el impuesto a las ganancias en personas jurídicas. Así que obviamente esto sí se requiere de leer la ley. Yo les di todos los puntapiés iniciales. Fíjense que en 2020 es más fácil por el tema de la fecha, no hay que saberse cuándo sí, cuándo no. Años anteriores sí. En 2019 solamente abril, mayo, junio y diciembre nomás tenían ajuste por inflación, los otros meses no, aunque hubo muchos fallos de otras empresas que y lo hicieron igual, y bueno, están ya discutiendo en la justicia porque el ajuste por inflación en cierta forma no cumple con el principio de igualdad, porque unos sí, otros no. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Que es una cuestión básica del derecho tributario. Si por duda lean el primer apunte de la materia. Y bueno, ya están ganando los contribuyentes, porque bueno, es injusto que unos sí puedan aplicar y otros no puedan. O sea, la ley no contempló a la universalidad de contribuyentes y solamente ciertas circunstancias. Que la ley habla de que los requisitos para aplicar ajuste por inflación son los siguientes: que el ejercicio por el cual se empiece a hacer el ajuste por inflación es a partir del primer ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2018. Y siempre doy el mismo ejemplo con un año que cierre distinto, porque con el 31 de diciembre es muy fácil analizarlo, cualquiera analiza ese tema. Pero si yo le doy el ejemplo, por ejemplo, cierro en junio, el 30 del 6 de 2019 fue el primer año que yo apliqué el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque inició el 1 de julio de 2018. Entonces, inició el iniciado el 1 de julio de 2018, que cerró el 30 de junio de 2019, tuvo una inflación acumulada superior al 55%, que era el requisito que la ley contemplaba para el caso de las empresas. Cuando el IPC superaba el 55%, podían aplicar ajuste por inflación. Si yo cierro el 30 de junio de 2020, es el segundo ejercicio iniciado a partir de 2018, y si cierro el 30 de 6 de 2021 sería el tercero ya. Después del tercero no hay más que legislación.
En cuanto a que a condicionamientos, lo que se plantearía, yo que me gustan mucho los impuestos, es decir que a partir del cuarto año se podría tomar el 100% del ajuste por inflación, porque el ejercicio inició el 1 de enero de 2018 y fue mucho, ya es el cuarto iniciado, y la ley solamente habla del primero, segundo y tercero. Obviamente, yo sé que seguramente en este año se va a retocar el tema de ajuste por inflación, porque obviamente no van a querer que se tome el 100% del ajuste por inflación en un año cuando previamente lo pasaron de un tercio a un sexto. Es una cuestión lógica. Y el tercio solamente se aplicó en los ejercicios que se cerraron en abril, mayo y junio de 2019. Así que si en un ejercicio de examen se cerraría en julio de 2020, les tiré tipo un tip ahí, yo tendría el segundo tercio de ajuste por inflación de 2019, que cerró 30 de junio, y el primer sexto de 2020. O sea, tendría 2 ajustes por inflación en la declaración jurada. También la postura de los profesionales de la cátedra en Santa Fe es considerar los 2 ajustes por inflación previo al cálculo de directores. Yo en eso disiento, no está muy claro la ley ahí, no lo plantea el caso. Me gustaría después charlarlo con RPAR para ver cuál es su postura respecto a este tema. Pero bueno, son cuestiones ya muy finas de la liquidación del impuesto a las ganancias para los profesionales. Para ustedes no va a pasar nada, así que quédense tranquilos. Bueno, he hecho este resumen de ajuste por inflación, que obviamente aclaro por las dudas, en ajuste dinámico, si hay venta de acciones tampoco tiene efecto. Si hay venta de títulos públicos, venta de... Bueno, ya después me fijo de fondo común de inversión, veo porque también me parece que había una aclaración ahí de las ventas de bienes muebles, que bueno, ya en otro video lo aclararé mejor, o una aclaración en un comentario ahí en el video. Bueno, este tema para mí es muy importante y se lo expliqué en 20 minutos, claro, conciso, al pie a lo que están tomando. Lo que aclaro ahora es lo último, que obviamente se tomó en un examen. Yo lo había dicho que si la sociedad inicia en este 2020, no tiene ajuste estático porque no tiene un balance anterior. Lo que sí va a tener que es un ajuste, los ajustes dinámicos que obviamente los va a tener sí o sí, chicos. O sea, no es que no va a tener nada de ajuste por inflación. Cuando la sociedad empieza o inicia actividades, siempre tiene ajuste dinámico, porque es propio del arranque de una empresa, o del comienzo de una empresa, mejor dicho, que tiene ciertas inversiones y compras que van a afectar el poder adquisitivo o beneficiarlo. Así que con este simple video, claro y conciso, como me gusta a mí hacer las cosas, expliqué ajuste por inflación. Obviamente con la práctica que hagamos en clases se va a profundizar con números. Gracias.